Hola, soy Fernando Quispe, estudiante de la carrera de Docencia e Innovación. Este es un video para la carrera de Legislación Educativa correspondiente al trabajo autónomo. Pues en este caso vamos a analizar diversos casos y vamos a corresponder con su diverso criterio, además de una pequeña reflexión. Pues como tal, en el primer caso se presenta una queja en contra del colegio Francisco José de Caldas, toda vez que los docentes de dicha institución, al momento de evaluar a uno de sus estudiantes, no consideran la discapacidad intelectual leve que padecía él mismo, dando como consecuencia su pérdida de año en dos materias, matemática y lenguaje. Además que ante la cual la madre del docente ha solicitado la intervención de la Junta Metropolitana para que proceda con una nueva evaluación que considere esta condición. Como tal, el primer parámetro a evaluar serían los derechos vulnerados. El primero que se manifiesta es el derecho de la educación inclusiva. El estudiante, por ende, no ha recibido ningún ajuste razonable en su evaluación debido a su discapacidad intelectual leve, lo que afectó su rendimiento académico. El manifiesto número 2 nos indica que el derecho a la igualdad y no discriminación, el mismo fue ignorado, además de ignorado por su condición de discapacidad, tratando de manera desigual frente a sus compañeros. Y como se viene, el tercer punto es el derecho al desarrollo integral, pues la pérdida del año limita de manera asombrosa pues su desarrollo educativo, además de personal. Es básicamente un hecho que lo marcará. Bueno, una vez analizado esto, pues podemos darnos cuenta que hay leyes y artículos los mismos que fueron involucrados en este caso. En el caso, pues la ley que conlleva pues la Constitución del Ecuador nos menciona que en el artículo 11 correspondiente a la igualdad, además del artículo 26 del derecho a la educación, el artículo 47 de derecho de personas discapacitadas. Estos son uno de los pocos leyes y artículos que han sido involucradas en correspondiente a la Constitución del Ecuador, además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la misma que hace alusión en el artículo 26, el derecho a la educación. Como hay que mencionar también Ley Orgánica de Educación Intercultural y Bilingüe. Esto hace alusión en el artículo 46, que lo menciona pues como educación inclusiva, además de la Ley Orgánica de Discapacidades. En su artículo 25 menciona ajustes razonables, y por último el artículo involucrado hace alusión al Código de la Niñez y la Adolescencia en el artículo 46, que menciona la protección contra la discriminación. Como reflexión de la misma, podemos argumentar que como futuros docentes, educadores, pues debemos promover como prácticas inclusivas, además de capacitar al personal sobre discapacidades y adaptar evaluaciones a las mismas. Hay que ser empático y respetuoso para evitar situaciones similares. Bueno, este punto, una vez tocado, procedemos al caso número 2, en el cual nos menciona y hace alusión a una madre que pone en conocimiento de la Junta Metropolitana que su hijo adolescente ha sido discriminado en la institución educativa a la que pertenece por padecer una condición de adicción al alcohol, de la cual ha sido ya rehabilitado. No obstante, al enterarse las autoridades de que el estudiante ha salido recientemente de un centro de recuperación de adicciones, lo hostigan hasta que finalmente solicitan que la madre retire a su hijo del colegio. Algo ciertamente indignante. Hay que hacer hincapié en esto de que los derechos vulnerados, como primer punto, podemos ver que el derecho a la rehabilitación y la inserción social hace una argumentación o fundamento que el estudiante fue discriminado a pesar de haber superado su adicción. El derecho a la educación, se le negó continuar con sus estudios sin una justificación válida. Hay que aludir que esto es siempre una causa demasiado
pues demasiado ruin por parte del colegio. El derecho a la intimidad, pues su condición médica fue expuesta y utilizada en su contra. Ciertamente esto es algo que no se debe haber hecho. Y pues procedemos a las leyes y artículos involucrados, en donde nos menciona que como la primera ley pues involucrada hace alusión a la Constitución del Ecuador, en donde el artículo 11 nos menciona la no discriminación, el artículo 26 la educación y el artículo 66 el derecho a la intimidad. Pues como podemos ver, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues en su artículo 26 de la educación lo menciona claramente, y el Código de la Niñez y de la Adolescencia ha sido pues básicamente involucrada en su artículo 46, la cual hace alusión a la protección contra la discriminación. Como reflexión ante este caso, pues sabemos que debemos fomentar un ambiente de apoyo, evitando estigmas. La educación y la salud mental son claves, y la política obviamente debe ser clara contra el hostigamiento. Esto es esencial. En el caso número 3 se argumenta que llega a conocimiento de la Delegación Provincial del Guayas que el Consejo Fiscal Mixto Nocturno Fuerte Militar Huancavilca se niega a matricular en el establecimiento a una persona transexual de identidad de género femenina. La argumentación del rector del plantel fue que, para el efecto, era indispensable que perteneciera o presentara cédula de identidad donde conste su sexo como femenino, o caso contrario ingrese al colegio viéndose y comportándose como varón, lo cual violentaba su identidad de género. Sin embargo, la peticionaria no ha podido realizar el cambio de su documento de identidad y además los datos del registro civil. Los derechos obviamente vulnerados pues obviamente son el derecho a la identidad de género, y su manifestación pues es la siguiente: se exige un documento que no refleja su identidad real. Obviamente el derecho a la educación sin discriminación, se le negó el acceso basándose en prejuicios que ciertamente no debieron estar presentes, haciendo alusión de que básicamente es un colegio militar, pues ciertamente no estaba del todo bien lo que acaba de suceder. El derecho a la educación sin discriminación, pues obviamente se le negó el acceso basándose en prejuicios, y el derecho a la igualdad trató de diferenciarlo por su condición de género. Las leyes y los artículos involucrados. Como primera ley podemos darnos cuenta que la Constitución del Ecuador fue uno de los involucrados, y los artículos a mencionar es el artículo 11 de la igualdad y el artículo 66 a la identidad de género. La Declaración Universal de los Derechos Humanos han sido involucrados en el artículo 26, que hace alusión a la educación. Y la Ley Orgánica de Educación Intercultural y Bilingüe, en su artículo 6, hace hincapié en la inclusión. De hecho, podemos sacar una pequeña reflexión de esto, que como educadores debemos respetar la diversidad, capacitarnos sobre los derechos en los LGBTI, que hacen alusión a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y demás. Hay que eliminar estas barreras administrativas que vulneran las identidades.